por placer, porque me parece que la mejor forma de combatir el patriarcado es a través de la sororidad y es muy, muy placentero. Son feminista polo feito de que me gustaría que non fora necesario selo. Eu son feminista porque na calle quero sentirme libre e non valiente. Yo soy feminista porque es en el feminismo donde yo encuentro las respuestas y las soluciones a los problemas a los que me he tenido que enfrentar toda mi vida por el simple hecho de nacer mujer. Yo soy feminista porque me gustaría que se me valorara por mis ideas y no por el ángulo de mis curvas. Yo soy feminista porque pienso que es la única manera de lograr una sociedad equitativa. Yo soy feminista porque no quiero volver a llorar al verme en un espejo, sino que quiero sonreír. Yo soy feminista porque no quiero volver a ver a mi hermana pequeña llorar por su aspecto físico y que se metan con ella en el colegio. Soy feminista porque no quiero más privilegios por tener pene. Bueno, a mí como la más veterana del grupo me toca el placer de presentaros al comando y de agradeceros este espacio y agradecerle a Chis que nos preste siempre un ratito de cada ponencia a la que le invitan para que el alumnado tenga voz. Y yo como exalumna, la primera vez que Chis me dio el privilegio de estar en un escenario en su nombre fue gracias al proyecto de la Bata, en el que trabajamos como parte de una actividad coeducativa el valor del trabajo invisibilizado, no valorado de las madres, de las abuelas, de las tías, de todas las mujeres que llevaban la bata, que aquí en Galicia es todo un símbolo de ese trabajo no remunerado, pero también no valorado, visibilizado. Y bueno, y así comenzó la idea de escuchar al alumnado, que aquí me ha encantado escuchar tantas experiencias en las que se da por sentado que el alumnado tenemos mucho que decir. Pero cuando yo estaba en tercero de la ESO, que fue la primera clase que tuve yo con Chis, era la primera vez que una profesora se interesaba por saber qué tenía que decir. Por primera vez una profesora me dio una libreta y me dijo, pues escríbeme lo que tú piensas, o lo que tú crees, o de qué te sirve lo que yo te estoy diciendo. Y a partir de entonces seguí creciendo y yo mucho de lo que soy hoy, como estudiando un máster en igualdad de género, se lo debo a Chis. Empecé a andar con ella y con otros profesores como Ana, Dani, otros profesores del instituto que hicieron ese acto revolucionario de escuchar. Y de esto nace este comando, que a mí ahora, que ya estoy fuera del instituto, me da un placer terrible ir a clase y escuchar a estas chicas y estos chicos que los vais a escuchar, y es que es maravilloso.